Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Tenemos tardes. Muy bien, ¿usted? Buenas tardes, profe. tenemos hoy 13 personas. Pero bueno, cuéntenme cómo les ha ido. ¿Ya terminaron los recursos de amparo? Gente. Sí, profe, nuestro grupo sí. Ok, es que alguien me lo mandó. ¿Perdón? Igual nosotros ya lo subimos. Sí. Es que alguien me lo mandó al correo y era para que lo subieran a mediación, a la plataforma, ¿verdad? Del curso. Sí, profe, es que yo lo subí a las dos vías, digamos, lo subí a la Ok. plataforma y también por si acaso. Ok, ok. Sí, es que no he tenido chance de verlo, solamente vi que me llegó un correo, mas no supe, no lo abrí para ver quiénes eran. Entonces, bueno, los revisaré más tarde. Respecto a los trabajos, voy revisándolos. Ustedes comprenderán que leerme 7 trabajos en realidad, pues, me lleva su tiempo y pues espero antes de que termine esta semana subirle las notas. Hoy tenemos 2 presentaciones de parte mía, que si no me equivoco ya vienen siendo las últimas prácticamente del curso. Les estaría haciendo entrega del examen ahora al final de la clase, que lo voy a subir por supuesto a mediación virtual. ¿Qué más les iba a decir? Muy importante, aunque está puesto ahí en las indicaciones, y aunque aquí apenas estamos 17 personas, les voy a hacer las indicaciones, ¿verdad? Es fundamental que si van a citar artículos en el examen, son 2 casos. Si van a citar artículos en el examen, pues es importante que digan por qué es que lo están citando. Y lo mismo que jurisprudencia, pues hacer un comentario de por qué esa jurisprudencia que hubieran citado, por qué es aplicable a la pregunta. Por ejemplo, ambos casos llevan que desarrollen los principios que están involucrados en las respuestas, las posibles respuestas que podrían estar dando. O, en fin, puede ser de que no encuentren ningún principio que aplique. No se faciliten, esta es la principal de las recomendaciones, no se faciliten información entre los subgrupos, porque si encuentro 2 respuestas similares, me veré en la penosa obligación de tener que anulársela a los 2 subgrupos. Yo entiendo de que sí, puede ser de que coincidan en ideas, pero por supuesto que la idea es de que cada quien tenga su forma de redacción y demás, y no haya eso de que tome esto y póngalo y súbalo usted para que no caer en situaciones de ese tipo. Y finalmente, porque lo he visto y ha pasado en otros cursos, sea en maestría o etcétera, se acostumbra a acudir a la delegación para que algunos estudiantes, digámoslo así, hagan una respuesta muy simplona, y entonces me ha tocado que voy revisando y encuentro un examen genial, pero en las últimas 2 respuestas digo yo, pues, ¿qué le pasó a este subgrupo? Y cuando les he preguntado, me dicen, profe, es que pasó una situación porque la persona que le correspondió responder estas preguntas no profundizó. Entonces, el consejo que les doy es que no obstante que puedan delegar para que hagan las respuestas, al final, antes de enviármelo de hoy en 8, por favor, todo el grupo, siempre hay personas que son más que incisivas que otras, todo el grupo pues revise que las respuestas estén en la profundidad y que vaya acorde con lo que están diciendo, lo que han aprendido, con jurisprudencia, doctrina, normas, etcétera, opiniones consultivas, etcétera, etcétera. Entonces, que no queden unas respuestas geniales y luego otras que les vayan a hacer caer el examen. Yo reviso lo mismo que con los trabajos, no pongo notas,
porque me gusta revisar primero todos los trabajos, voy haciendo anotaciones y reviso todos los trabajos y de ahí una vez que los haya leído, pues entonces sí veo cuál es el mejor y así por el estilo para calificar, porque puede ser de que haya un grupo o subgrupo que se haya esmerado mucho y otro apenas hizo unas respuestas muy básicas. Pues yo a quien esté profundizando, a quien sea más agudo o aguda, su grupo que tenga las mejores respuestas, a ese les pongo mejores calificaciones, por supuesto, tanto en los trabajos como en los exámenes. Más que cualquier trabajo de investigación, se entiende que es un trabajo, digo, cualquier examen mío, se supone de que es un trabajo de investigación prácticamente. Sí, alguien preguntó por ahí que si eran en subgrupos, sí, es en los subgrupos, por supuesto, no es individual, salvo que ya se ha dado situaciones de que algunos grupos, tal vez, en realidad dos, he notado de que hay situaciones en las que hay cierta conflictiva, pues entonces, si se gustan desintegrar y formar un grupo, pues que pues ni modo, pues tendrá que hacerse. Pero sí, se supone que no son individuales, no voy a revisar 30 exámenes a todo el grupo porque en realidad me queda a mí muy pesado y también para ustedes si lo hacen de forma individual les puede quedar muy pesado. Por lo pronto, ¿alguien tiene algo que preguntar? Sí, Valeria, ya le contesté, ¿verdad? El examen sí es en grupo. Y si no, pues entonces voy a hacer las dos presentaciones, dado que era nada más una, pero dada la semana del silencio que hubo, entonces vamos a hacer las dos presentaciones hoy. Profe, Sí, sí, yo tenía una consulta con respecto a eso de las calificaciones. sí, señor. Sí. Entonces, teniendo que usted al mejor grupo, digamos, o al grupo que más se haya esmerado, le va a poner las mejores calificaciones, quiere decir que entonces no van a haber, digamos, dos grupos que tengan, digamos, la nota perfecta. No sé si me Puede ser explico. que sí, puede ser que sí. O sea, cuando uno revisa y se encuentra dos respuestas que evidentemente denotan que le pusieron trabajo, que buscaron información, yo considero que los dos grupos podrían tener una nota máxima dentro de todo eso. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Y tal vez, Jaime, para contestarle y tal vez ampliar más, si veo que un grupo está haciendo eso que estaba mencionando hace un rato y veo otro grupo que me está haciendo respuestas de dos líneas, o sea, por supuesto que puede ser que esté en esas dos líneas, puede ser que esté contestando, dando una respuesta, mas no por eso puede tener la misma calificación de alguien que yo he notado que se ha esmerado por cumplir y cubrir todas las áreas y desarrollar y ser hasta emotivos a la hora de que están escribiendo, porque el derecho ambiental al final de cuentas no es un derecho frío, es un derecho emotivo, yo creo que tiene, y esto lo he vivido yo en estos 20 y el resto de años que tengo de trabajar en derecho ambiental. Si uno piensa trabajar en esta área, de fijo tiene que poner un cierto sabor a las contestaciones, eh, sea para presentar una demanda, sea para presentar un amparo, etcétera. Uno tiene que estar motivado y creer en lo que uno está diciendo. Todo esto involucra un poco el derecho ambiental que he tratado de que ustedes se empapen, aunque sea nada más en una pincelada, en un único curso que llevan durante toda la carrera. Aunque por preguntas que me han hecho, veo de que en otros grupos también les preguntan cosas ambientales. Entonces, tal vez vamos a hacer la primera presentación. Ya puedo compartir pantalla, sí. Perdón, profe, un segundo, te habilito la opción ya. Ok. Listo, ahora sí. ¿Qué es esto que me pasó?
¿Se puede ver? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a empezar haciéndoles una presentación sobre lo que es un poco el derecho, lo más novedoso que hay en derecho ambiental, como les he insistido en el transcurso de las clases, que es el derecho de los ecosistemas, el derecho de la naturaleza, o los derechos de la naturaleza, perdón. Hemos hablado y he insistido mucho en esta área que algunas veces asusta, sobre todo a la gente de penal y a la gente de civil, que a veces ven con una visión un poco, no sé, corta, con miopía, etcétera, y observan el derecho con esos ojos. El derecho ambiental tiene que irse enfocando cada vez más, es mi criterio, hacia los derechos de los ecosistemas, puesto que si no protegemos la biodiversidad, si no protegemos el ambiente, al final de cuentas no va a existir absolutamente nada más, ni ninguna de las otras áreas del derecho, ¿verdad? Estamos claros en ese sentido. Y pues por eso y por la visión antropocéntrica que todavía aún mantenemos en Costa Rica, es oportuno que hablemos del tema. Les he comentado en clase, ¿verdad?, sobre los habeas corpus. Los habeas corpus como figura tradicional que ha sido con una gran tradición para sacarnos de la cárcel o para cuando se limita el derecho de tránsito, y así está establecido en prácticamente, yo diría que todas las constituciones del mundo. Con el habeas corpus se establece la posibilidad de que una persona que ha sido detenida por una causa injusta o sin ninguna razón y no se le haya justificado porque está detenido o detenida, pueda salir, ¿verdad? Si no se cumple con una serie de elementos. Esto mismo han considerado varios autores y hoy en día, por dicha, incluso varios jueces, que es una figura aplicable también a los sujetos no humanos, como en este caso que se concedió a una orangutana que estaba, y se dijo, encerrada en un zoológico. Normalmente todas estas habeas corpus que se han concedido, casi todos, se refieren a primates, ¿verdad? Hay una vinculación antropomórfica que nos vincula, y ya solo la palabra es antropocéntrica, ¿verdad? Por el antropo. Nos vincula con nuestros primos lejanos, que son los primates. Bueno, pues independientemente de eso, yo presenté también, y me salió precisamente ayer o antier, en el 2016, un habeas corpus a favor del león kibú, algunos se acordarán, que estaba en el zoológico, y lo presenté a favor de este león, que estaba con una fuerte neumonía. No se le, o sea, los del zoológico estaban lucrando, no obstante que el pobre león estaba sufriendo con su neumonía. Dicen que le estaban dando tratamiento, pero encerrado entre cuatro paredes, o sea, hacía que fuera casi que una tortura todavía mayor. Yo no sabía qué se iba a lograr sacándolo propiamente, pero por lo menos él iba a tener, si era que no tenía dañada totalmente sus percepciones, al menos la vista, y dimensionaba en el espacio que estaba, iba a tener una posibilidad al menos de morir, pensé yo, de una forma más tranquila. Es por donde han andado precisamente los habeas corpus que se han presentado, principalmente en Argentina, se han presentado también en Colombia y se han presentado en Brasil, México y Estados Unidos. Y pues la idea es sacar a estos sujetos no humanos, como se les conoce, de sus encierros en los zoológicos. En este caso, esto rompe con el paradigma, ¿verdad?, de que los primates son simple y sencillamente cosas. Zaffaroni, que ustedes lo han conocido ya seguramente en sus clases de penal, pues tiene un libro sumamente interesante del cual ya hemos hablado, que se llama La Pachamama y el Humano, que incluso está en internet, pues si ahora en vacaciones quisieran echarle una leída. Es un librito corto, viene a justificar por qué
nosotros debemos de empezar a adaptar estas figuras que han sido tradicionalmente para seres humanos, debemos de integrarlas también a nuestros hermanos, los no humanos, los sujetos no humanos. En Argentina, repito, se han acogido varios, salvo el caso de Sandra, que es una orangutana. Los demás todavía, unos han fallecido en el transcurso de que se conocían los habeas corpus. Lo mismo pasó en Brasil con el que fue el primero, si no me equivoco, fue en el 2010, por ahí, no me acuerdo en este momento. Una chimpancé que se llamaba Suiza fue envenenada el día antes de que pudiera salir hacia un sitio que es un sitio especial, amplio y demás, que existe en Brasil, donde podría ser llevado y no sentirse dentro de 4 paredes o enjaulada, pero fue lastimosamente asesinada en el zoológico aún. Entonces, el mundo empieza a cambiar, tenemos otras percepciones, debemos de verlo con otros ojos. A mí se me ha tratado de que estoy haciendo cosas irracionales, que cómo se me ocurre, recuerdo con el caso del Yom Kippur, que cómo se me ocurría, que cómo era posible de que un abogado quisiera asemejar a un humano, a un mono, si los monos eran cosas, a un león, si los leones eran cosas, y pues por ahí está el rollo. Si ustedes se ponen a leer incluso a Brenes Córdoba sobre la definición de cosas, encontrarán algo. Por eso digo yo que a los civilistas algunas veces les cuesta mucho entender, encontrarán que definitivamente Brenes Córdoba, por supuesto, lo escribió a principios del siglo pasado, todavía consideraba que únicamente existíamos los humanos y las cosas, y que éramos los que teníamos racionalidad y demás, aunque hoy en día, de acuerdo a estudios, hemos visto de que hay otros comportamientos en primates, en delfines y demás, que podrían estar muy relacionados con un lenguaje, con actos de afecto que son parecidos a los que tenemos los humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ahí es como se han ido reconociendo los habeas corpus en Argentina, y el libro La Pachamama y el humano, de Zaffaroni, ha sido siempre citado en todos los habeas corpus que se han dictado. Un caso interesantísimo el del río neozelandés, donde se llama el Wanganui, donde precisamente los Maori, que son una de las tribus originarias de Nueva Zelanda, llevaba siglos luchando para que se considerara como un ser sagrado al río Wanganui, y finalmente fue vía una modificación legal que se establece su personalidad jurídica y se le otorgan derechos, lo cual ha sido sumamente alabado y visto a nivel nacional e internacional, nacional allá e internacional, ¿verdad? En Colombia tenemos el caso también del río Atrato, que vía jurisprudencia ha sido reconocida su personalidad jurídica. La Amazonía colombiana también ha sido reconocida su personalidad jurídica. Después, el caso de la Amazonía es muy parecido a lo que ocurre en Cruzitas, que ya vamos a hablar más adelante, y por ahí el mundo empieza a cambiar definitivamente. Por eso, si se buscan temas nuevos para investigar en tesis, yo les digo que derechos de los animales, pero sobre todo derechos de los ecosistemas, hay una gran cantidad como de tierra desconocida sobre la cual se podría investigar. Se han dado varias cumbres internacionales, ¿verdad? Ya lo hemos hablado desde la primera lección. En Estocolmo, 72, cuando se habla, ¿verdad?, de que con una visión todavía antropocéntrica, se habla de que el ambiente debe preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, que de ahí es de donde nace aquel principio de protección intra y extrageneracional, que ojalá tal vez lo usen al responder algunas de las preguntas de los exámenes, pues nace precisamente, o se empieza a desarrollar en razón de Estocolmo, y luego otras normas más, nuestra ley orgánica del ambiente lo tiene previsto también.
y otros convenios internacionales han hablado sobre este principio intra y extrageneracional, pero siempre pensado, por supuesto, con vinculación a los seres humanos. También considerando quinto de Estocolmo 72, se dice que en cuanto existe en el mundo, los seres humanos somos lo más valioso. Esta es la definición clara de lo que es tener una visión antropocéntrica, por supuesto. La Declaración de Río, 20 años después, habla igual de que los humanos somos el centro de las preocupaciones, ¿verdad? Ya estábamos casi llegando al nuevo siglo y todavía conservamos esa visión, al menos la gente con visión y que hemos estudiado con una educación occidental clásica, siempre se ha considerado que los seres humanos somos lo más importante, sin considerar de que sin los ecosistemas, sin la protección de los ríos, sin la protección de los mares, sin protección de la biodiversidad, al final de cuentas nosotros no seríamos nada, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de ese gran ecosistema. Raúl Zaffaroni, como les mencionaba, esta es una de las frases que me encanta a mí, prevista en su libro La Pachamama y el Humano, y yo creo que lamentablemente nuestros jueces constitucionales todavía siguen teniendo esta visión, y dice así: la incorporación de la naturaleza al derecho constitucional en carácter de sujeto de derechos abre un nuevo capítulo en la historia del derecho, respecto de la cual nuestra imaginación es pobre, porque nos movemos aún dentro del paradigma que niega derechos a todo lo que no es humano. Existen 3 casos donde se conocen los derechos de los ecosistemas, los he llevado yo a nuestra sala constitucional, me acaban de fallar uno, que ni siquiera mencionaron nada, aunque me lo encontraron con lugar, ni siquiera mencionaron nada sobre los derechos de los ecosistemas, y me refiero a una zona aquí cerquita de Palmares, San Ramón, la zona norte, que es la Reserva del Chayote. En la Reserva del Chayote, que está hecha precisamente como un sitio de protección de recarga acuífera, se talan árboles, se siembran dentro de esta área silvestre protegida, se siembra, etcétera, etcétera. Y claro, es que hay unos terrenos que no han sido expropiados, entonces hay ciertas libertades, pero esas libertades no pueden llegar al extremo de que se pueda permitir que haya tala sin estar determinados los sitios de recarga acuífera, o sea que podríamos estar afectando el agua de la cual dependemos muchas personas, o que se haga sembradíos, y hay información que yo pude rescatar donde se señalaba que precisamente el tipo de suelos que existen en la Reserva de Chayote permitían que hubiera filtración hacia mantos acuíferos de agroquímicos. Todo esto con varias asociaciones asadas, como se llama, que distribuyen agua, son gestoras del agua, presentamos un recurso de amparo ante el SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Presentamos un amparo ante el SINAC por no tener un plan de manejo de esa área de conservación. Pues nuestra sala constitucional, bueno, y alegábamos, ¿verdad?, que al menos se le debería de considerar un derecho como un ecosistema, una personalidad jurídica a ese ecosistema, para que se le diera todavía mayor protección, puesto que la efectividad del derecho ambiental había resultado ser casi que nula. Los magistrados encuentran con lugar el recurso de amparo, declaran de que la SINAC tiene un mes, está por vencerse, para aportarnos el plan de manejo, que se supone que llevaban años redactándolo y no lo habían hecho, parte de la ineficiencia de la administración pública. Bueno, pues ya van a tener que entregárnoslo, se supone que ya estaba casi listo, pues han tenido que pegar una carrera, pero lo curioso es de que que es el tercer amparo, perdón, son 2 amparos y una acción de inconstitucionalidad, donde discutíamos los derechos de los ecosistemas, ni siquiera se menciona ese tema. ¿Por qué? Porque como diría Zaffaroni, la incorporación de la naturaleza todavía no es visible porque tenemos una imaginación pobre. Por eso les digo que es un área sumamente rica para explotarla a nivel de investigaciones. Noticia: el argentino, que por cierto falleció el año pasado, don Mario Bunge, que la ciencia social tiene un compromiso ideológico
y promueve los intereses de alguna clase social dada. En este momento, haciendo analogía con esto, el lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a cosas respecto a los ecosistemas o respecto a los animales, y no les decimos sujetos no humanos, ya solamente eso es una connotación que se nos va y se nos ha quedado dentro de nuestro inconsciente a través de las generaciones para considerar que únicamente somos los humanos los que valemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Génesis? Que lo hablamos en la primera clase, que señala que cuando Dios puso a los humanos en la tierra, se les dijo crecer y sojuzgar la naturaleza. Bueno, pues por ahí es donde anda el rollo, que nos hemos creído que somos los que podemos juzgar a la naturaleza, apropiárnosla, y en lugar de vernos nosotros dentro de la naturaleza, nos la hemos apropiado y lastimosamente ha sido una mala apropiación. A mí me han juzgado, me han reclamado, me han casi que apedreado, si se pudiera decir así, colegas, porque dicen que cuando yo hablo de estos temas, lo que estoy haciendo es pura prosopopeya. De hecho, me acuerdo cuando se me mencionó esa palabra, estaba haciendo yo una exposición sobre los derechos de la naturaleza y levanta la mano alguien que luego supe que era abogado y me dice, mire, don Álvaro, yo creo que al hablar usted de los habeas corpus a favor de los animales, usted lo que está haciendo es simple y sencillamente prosopopeya. Y yo de una vez, ay, ¿qué era aquello? Prosopopeya. Algo me acordaba todavía del colegio. Y bueno, para ustedes, por si no sabían o si no se acordaban, esto es lo que es hacer prosopopeya. Figura retórica que consiste en atribuir a las cosas inanimadas, o sea, sin alma, abstractas, acciones y cualidades propias de los seres animados o bien cualidades propias del ser humano a los seres irracionales. Entonces, yo lo que digo es de que sí, yo hago prosopopeya jurídica porque considero que los animales también tienen derechos y no es cosa de que podamos hacer lo que queramos, encerrarlos en jaulas, etcétera, etcétera, porque a nadie le gustaría, a los humanos no nos ha gustado. Y mucho nos ha costado, les digo, ¿verdad? Romper con el paradigma cuando yo hablo de esto, de que, o para hoy en día todo el mundo es normal, pero si nos devolvemos hace 200 años, los negros eran cosas, no tenían derechos, ¿verdad? Bueno, pues costó saltarnos eso y empezar a considerar a las personas de raza negra o de etnia negra, es lo correcto, como seres humanos. Pues todavía hay sitios donde se les considera que son cosas y que no tienen derechos y demás. Pues lo mismo ha pasado con la naturaleza, solamente que la naturaleza no tiene, algunas veces si hablamos de los ecosistemas, no tiene forma humana y entonces es un poco abstracto empezar a entender este tipo de cosas, pero hacia eso es lo que vamos y yo espero que antes de morirme pues yo pueda ver una sentencia, aunque tal vez no de mis casos, pero sí tal vez de mis estudiantes que lleven al reconocimiento de los derechos de los ecosistemas. Vean ustedes este voto constitucional de principios del siglo, del 6.938, vean ustedes lo que dice, precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable ¿a quién? A los seres humanos. Si nos acordamos de nuestra constitución política, ¿verdad? Yo le he criticado ese artículo 50 que habla de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es de las personas, de los seres humanos. Esa protección, sobre la protección, ¿verdad?, de los no humanos en Costa Rica, hay casos interesantes tal vez, y esto podría significar hasta una tesis interesante, que es la tradición de la lagarteada. Este año, a pesar de estar con COVID, siempre se hizo, pero bueno, se habla de la tradición como si fuera algo que viene a dignificar a los seres humanos, pero una tradición jamás puede ser el maltrato animal. Pues en Santa Cruz se meten a los ríos, y hace unos años se metían a los ríos, se sacaban, aunque se dice lagarteada, en realidad son cocodrilos, se sacan los cocodrilos, se les llevaba, se les mataba, hace muchos años se les mataba y se ponía en exhibición en una plaza pública. Fue evolucionando la cuestión y se dispuso de que únicamente podría ser un cocodrilo
y que este cocodrilo iba a ser expuesto y hasta le hicieron una pileta. Quienes hayan ido a estas zonas, se me escapa en este momento cómo se llama, y ahí se les metía para que estuviera todo un día, y se supone que luego al día siguiente iban y de nuevo lo soltaban al río. ¿Qué de digno tiene esta tradición aparte del maltrato? O sea, nada que ver. O sea, la dignidad definitivamente no existía ni existió, y jamás se le podría llamar una tradición a algo que lleva maltrato de otro ser vivo. Yo creo que en eso estamos, si no todos, la mayoría perfectamente claros. Este es el último que en el 2017, por lo menos fue fotografiado y demás porque el evento se hizo público. ¿Y saben cómo murió? Donde lo amarraron de esta manera. El cocodrilo empezó a vomitar, pero como no podía abrir su boca, además de que abrir la boca le sirve como un medio para regular la temperatura, al abrir su boca, al no poder abrir su boca y vomitar, se ahogó en su propio vómito. Bueno, pues todo esto tuvo una situación bastante terrible, como lo señalo ahí en rojo, porque el cocodrilo murió. Pero ¿qué había pasado antes? En ese expediente del 2008 de Sala Constitucional, la sala había dispuesto, el MINAE había dicho que no se podía hacer la lagarteada, que repito, son cocodrilos, que no se podía hacer, pero alguien de la comunidad interpuso un recurso de amparo contra el acto administrativo de SINAC y MINAE, y la Sala Constitucional dijo que era una tradición del pueblo de Ortega, así se llama. Pero la tradición consistió en mantener la casa del sujeto no humano y que se emitieran algunas medidas de protección. Las medidas de protección era que no iba a haber maltrato, pero si ustedes se ponen a pensar en lo que está ahí a la izquierda de ustedes, cuando entran a un río, eso asusta a cualquier bicho, ¿verdad? Pues eso es lo que hacían, se metían, los amarraban, se los llevaban los encerraban. Ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha, donde los tenían amarrados, con el hocico amarrado, y pues esto hizo que en el 2017 el pobre cocodrilo se muriera de calor, y segundo, ahogado en su propio vómito. Esto jamás, para mí, la Sala Constitucional siguió viendo a los animales como cosas, y por eso digo que validaba la tradición. La cosificación también es visto en la Sala Primera, y se han emitido resoluciones como esta del 2016, que dice lo siguiente: la noción de dominio público tradicionalmente se ha desarrollado respecto a bienes inmuebles. En nada obsta que se aplique a bienes de otra naturaleza como la flora y la fauna. O sea, están diciendo que tanto la flora y la fauna son bienes y son de dominio público. En este caso serían bienes muebles, ¿verdad? Porque se mueven. Entonces, esta es una cosificación del 2016, como fue observado por la Sala Primera. Sigue diciendo en este voto: así se conceptualizan como cosas la fauna silvestre, sin pertenencia a nadie fuera del comercio de las personas, y que se encuentran al servicio de la colectividad. ¿Quiénes somos la colectividad? Los humanos. Entonces, visión ecocéntrica, nada que ver. Visión antropocéntrica, 100% seguro. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, si tenemos nuestra ley de la biodiversidad, que algo hemos mencionado, si tenemos donde incluso hay un eje transversal, ¿verdad? De que siempre hay un interés público en todo lo que tenga que ver con la biodiversidad, si tenemos el indubio pro natura, si tenemos etcétera, etcétera, en la ley orgánica del ambiente, los humedales que se consideran como, lo vimos en la clase pasada, con protección, etcétera, vimos el caso del Pacuma, etcétera, y una serie de normas más, incluso convenios internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nuestros magistrados siguen viendo todo de la misma manera? Porque tienen una visión antropocéntrica. Dice este autor, que por cierto estuvo en la sede hace unos años, Morato Leite, que lo que existe es un antropocentrismo ampliado, y él
yo creo que ya no tiene la concepción de antropocentrismo ampliado porque le he leído algunos de sus documentos, pero al menos en el 2014, hace 6 años, opinaba así. Digo, hace ya sus años. Dice, ¿qué es el antropocentrismo ampliado? Una concepción ética que se centra en el ser humano, pero no porque se trate de un ser superior, sino debido a su racionalidad, es decir, su capacidad de decidir y ser responsable con sus actos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿somos los seres humanos responsables de nuestros actos? ¿Actuamos con racionalidad y actuamos con responsabilidad, viendo lo que les estaba mencionando sobre la lagartijada de Ortega, Santa Cruz de Ortega? Yo creo que definitivamente no. Esa visión del antropocentrismo ampliado, de la cual varios colegas todavía la defienden, yo creo que existe un error muy grande. ¿Y dónde encontramos ese error? Bueno, pues precisamente Leonardo Boff nos ha remarcado dónde está ese error. Horror y error. Dice Leonardo Boff, el ser humano puede ser el Satán de la tierra. Él, que fuera llamado a ser su ángel de la guarda y celoso cultivador, ha demostrado que, además de homicida y etnocida, puede transformarse también en biocida. Entonces, ¿somos seres racionales? Jamás somos seres racionales. Entonces, decir que como somos seres racionales tenemos la capacidad para ordenar todo. Sí, deberíamos de tenerla, pero en nuestra esencia, por nuestros estudios, antes les hablaba de Brenes Córdoba, por todo lo que hemos hecho, estamos adoctrinados desde la Biblia, estamos adoctrinados para pensar de que solo existimos los humanos y las cosas. Eso es lo que les mencionaba sobre Génesis. El caso de los ecosistemas, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando desde el 2018, que el Río Grande de Terroa sea considerado como un sujeto igual que ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Nueva Zelanda, como el río Wanganui, sea considerado como un sujeto, tal vez no por vía legal, sino por vía jurisprudencial. Eso es lo que me llevó precisamente a apoyar a los grupos originarios Briuri para que se declare el Río Grande de Terroa como un ser sagrado, como un ser con protección, con personalidad jurídica, para evitar que se dé tanto desastre. Eso tiene que ver con el caso del proyecto hidroeléctrico de Iquiz, donde se pensaba hacer una gran área de inundación que alimentara turbinas que iban a llevar energía, se supone eléctrica, a todo Centroamérica. Bueno, pues todavía se está conociendo este caso en nuestra sala constitucional, no sabemos qué vaya a pasar. Dijeron, y vean ustedes qué interesante, y la visión antropocéntrica, dijeron en el 2018 la Procuraduría General de la República, en esa acción de inconstitucionalidad, que ellos son ente asesor de la sala constitucional, y leamos los primeros renglones. En el derecho positivo, elevar de estatus jurídico a la naturaleza, de objeto a sujeto de derechos, requiere un cambio normativo. Solo quedémonos hasta ahí. Ellos están diciendo, y en el resto de su escrito, que hasta que no se modifique nuestra constitución como Ecuador, ¿se acuerdan? Que reconoce los derechos de la Pachamama, o que se modifique, que haya una ley, como se hizo con el Wanganui en Nueva Zelanda, no podemos en Costa Rica modificar. Pero resulta, como dato curioso, que en Colombia, que tiene una constitución similar a la nuestra, casi que en las mismas palabras, y no habla de los derechos, reconocimiento de los derechos de los ecosistemas ni de la naturaleza, pues han reconocido el río Atrato, otros tantos ríos más, la Amazonía colombiana, etc. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es que aquí pase exactamente como ha pasado en Colombia, que haya ese reconocimiento, que todavía son sentencias imperfectas porque no se han podido ejecutar, es cierto, no lo niego, pero ¿acaso no todo comienzo que rompe un paradigma tiene trabas como las que podría tener estas sentencias? Sí, claro que sí. Y ahí es donde mucha gente se traba, se embarriala la cancha y dicen que el reconocimiento de los ecosistemas no tiene ningún sentido. Hablando con colegas, yo les menciono que si el moderno derecho ambiental, como ya ustedes saben, nace en los años 70 con la Declaración de Estocolmo, ¿cómo vamos a hacer para cambiar en
no sé, ¿qué? Casi 50 años, algo que nos ha adoctrinado por siglos, como es la cosificación de los ecosistemas. Por eso yo justifico que el lenguaje todavía nos involucra y no nos permite avanzar. Tenemos que ver, clic, un cambio de chip. Pero bueno, el otro caso, que es el de los ecosistemas en la zona de Cruzitas, que repito, trato de emular el caso de la Amazonía colombiana. Este lo presenté el año pasado, por los desastres que están ocurriendo en la zona norte, propiamente en el área de Cruzitas, pues alego de que con la tala que hay, con el mercurio, contaminación de suelos, contaminación del río Infiernillo, contaminación del caño Cruzitas, estamos ante una situación verdaderamente terrible y el Estado no hace absolutamente nada, y que reconociéndole un estatus o reconociéndole derechos de los ecosistemas de esa zona, no tendríamos que expropiarla, sino que con ordenamiento territorial podríamos establecer mecanismos de fiscalización de los terrenos y actuar de una manera más eficiente, efectiva y ética con los ecosistemas. Que es todo un problema, que es toda una situación que tiene que resolverse, sí, pero este amparo ni la anterior acción de inconstitucionalidad se han resuelto a la fecha. Vamos a ver qué pasa. En su momento ahí les estaré informando. El amparo, como se señala ahí, es por contaminación con mercurio a suelos, por destrucción y la omisión de parte del MINAE y del Ministerio de Salud. También el amparo va en la línea de reconocer los derechos de los ecosistemas ante las omisiones estatales que han hecho que todas las leyes ambientales aprobadas no tengan efectividad. Vean ustedes qué interesante, y eso se lo señalo también a los magistrados. Ya vamos casi terminando. En el informe del secretario general de las Naciones Unidas del 2018 se reconoce, y oigan ustedes, un informe del secretario de las Naciones Unidas, existe el consenso científico que a nivel mundial la diversidad biológica se está perdiendo a un ritmo alarmante. Eso no lo dice Álvaro Zagot, no lo dice el Extra con letras rojas, nada más. Esto sale de un informe de las Naciones Unidas. Yo creo que si organismos internacionales empiezan a señalar esto, como esta noticia del 2018 en este informe, el 73-419, yo creo que es sumamente interesante, incluso para los exámenes, tal vez si pueden revisarlo, para los exámenes que ustedes puedan incorporar este tipo de instrumentos para señalar los aspectos a los que hay que temerle si no se hace algo en los casos que tendrán ustedes que resolver. Vean ustedes lo que sale en las noticias ya propiamente, no es el Extra, ¿verdad? Se llama La Voz del Despertar. La humanidad ha eliminado el 60% de los animales en el planeta en los últimos 40 años. Claro, cambio climático, crisis climática propiamente, ya no estamos hablando, hoy en día es incorrecto hablar, y ya lo vi incluso hasta en una noticia de La Nación, aunque yo ya llevaba meses diciéndolo, no estamos en una época de crisis pandémica, no es una pandemia, eso es una sindemia. La sindemia es precisamente una crisis igual que como las sinergias, que tiene diferentes causas. Aquí no solamente es una situación de una enfermedad, sino que estamos hablando de gente con pobreza, que vive en pobreza, mala alimentación, con problemas climáticos, etcétera, etcétera. Las causas de esta crisis que estamos viviendo es una crisis civilizatoria, es una crisis sindémica, repito. Desde ese punto de vista, estamos llevando al caos y al desastre y al antropoceno, del cual ustedes ya conocen y han hablado en el curso, estamos llevando precisamente al núcleo duro del antropoceno, hacia ahí donde nos dirigimos, lastimosamente. Y con esto que dice Enrique Leff, que es un economista mexicano, yo creo que venimos a terminar de entender qué es el asunto de la crisis que vivimos. Dice, la cuestión ambiental es una problemática de carácter eminentemente social. El derecho es eminentemente social, ¿verdad? Esta ha sido generada y está atravesada por un conjunto de procesos sociales. Sin embargo, las ciencias sociales, repito, donde está el derecho, no han transformado sus conceptos, métodos y paradigmas teóricos
para abordar las relaciones entre los procesos sociales y los cambios ambientales emergentes. Por eso es que seguimos en una cancha embarrialada donde no hemos logrado superar aquello de que nosotros somos los seres racionales que venimos a poner orden en el mundo y que hacemos lo más bueno que se pueda por los ecosistemas. Lastimosamente, veamos nuestros ríos, vean las denuncias que ustedes presentaron, veamos cualquier ambiente urbano, suburbano, incluso hasta los naturales, donde de una u otra manera existe la intervención y la mano de los seres humanos. Conclusiones. No es cierto que nuestro artículo 50 nos lleve a un desarrollo sustentable, dado que la visión sigue siendo antropocéntrica a pesar de los cambios, ¿verdad? Y si no, basta ver el segundo párrafo, que dice que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho de los humanos, y el último párrafo, el cuarto, recién incorporado, que nos habla, ¿verdad?, del derecho al agua, pero que tenemos las personas, no los ecosistemas. Los magistrados de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, recuerden el voto de la lagartía o esas definiciones que daban sobre fauna silvestre, que nos hacen pensar de que definitivamente nuestros máximos jerarcas del Poder Judicial todavía están amarrados y aferrados a la teoría antropocéntrica. Cuando mucho, llegarán a ese antropocentrismo ampliado y de vez en cuando sacan un voto interesante, porque los han tirado, por supuesto. Pero, y recuerdo, por ejemplo, una de las exposiciones de la clase pasada, que era de los compañeros que expusieron sobre el Río Grande de Tárcoles, ¿verdad? Que para mí esa sentencia es emblemática porque casi que reconoce los derechos del Río Grande de Tárcoles y condena a 30 y resto de municipalidades por contaminarlo, ¿verdad? Tanto en la cuenca alta, media como baja. Entonces, lastimosamente todavía no estaban desarrollados ni mencionados. Y aquí, aunque ya los ha mencionado, les cuesta aceptarlo, los derechos de los ecosistemas. Pero bueno, esa sentencia es sumamente interesante en esa línea. No existe una forma de interpretar jurídica para resolver, ¿verdad? Clara, una línea, está en construcción. Esto de los derechos de los ecosistemas está en construcción y solo la política y pensamientos de gente que se resiste al cambio es lo que tenemos hasta el momento. Y yo creo que ustedes, a partir de este curso, tendrán que tomar un partido, y si no toman un partido, por lo menos sepan de que hay toda una discusión entre lo que son la concepción antropocéntrica y lo que es la concepción biocéntrica. Pero ojalá se inclinaran por la visión biocéntrica, porque eso nos hace avanzar como seres humanos en este complicado y alambicado mundo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta respecto a esta presentación? Ok. Vamos a hacer la segunda presentación, que es en realidad la que correspondía al otro día. ¿Quién defiende a los ambientalistas? Yo creo que ustedes ya están también informados sobre lo que es el Acuerdo de Escazú, que en realidad viene, y como vamos a ver al final, desarrolla un poco este tema. O sea, en Costa Rica tenemos una lamentable situación donde ha muerto gente, y estas son cosas que incluso algunos abogados no sabían, como me ha tocado verlo en algunas conversaciones que he tenido en redes sociales, donde me dicen, bueno, usted puede hablar de defensa de los ambientalistas en Guatemala, o en Perú, o en Colombia, pero aquí en Costa Rica no se da. Aquí no es que vivamos en un amor, pero aquí no han matado ambientalistas. Pues fíjense ustedes de que sí se han matado ambientalistas. Y para no ir muy largo, ¿verdad? El caso de Jairo, defensor de las tortugas. El caso también lo tenemos de este señor protector de grupos originarios, que se me escapa el nombre, que lo asesinaron, si no me equivoco. Sergio, creo que se llama, profe. ¿Perdón? Sergio. Es correcto, sí, exactamente. Y más para atrás hay un caso emblemático
donde, y vean ustedes qué curioso, después de ganarse una pelea contra la Stone Forestal allá en Golfito, que iban a talar árboles para hacer astillas para mondadientes, para limpiarse los dientes, una compañía transnacional, y no les estoy mintiendo, eso era, hizo incluso que el barco, uno de los barcos de Greenpeace, llegara a Costa Rica y se anclara también al lado de los barcos que iban a sacar madera, porque ya habían empezado a sacarla. Pues se dio una gran lucha, porque una empresa que se llamaba Stone Forestal estaba comprando varios sitios de plantaciones y de bosque, iban a hacer planes de manejo para sacar madera, y un grupo de una asociación que se llamaba AECO logró detener todo este proyecto. Por supuesto que esos no solamente fueron los grupos ecologistas y principalmente la gente de AECO, sino que también hubo influencia, ¿verdad? Se logró permear ante las esferas políticas, y los políticos intervinieron y se prohibió y se les cayó el negocio a los de Stone Forestal. Pues vinieron ellos, se vinieron, era gente de aquí, del GAM, vinieron e hicieron una fiesta, si no me equivoco, eran Desamparados, creo que era o en San Pedro. Hicieron una fiesta, pues curiosamente, en esa fiesta, de pronto se empezó a quemar la casa. Todos los que estaban adentro de la casa, no eran todos los de AECO, pero sí la gente, digamos, que había dado una mayor participación, murió quemada o asfixiada. Las puertas estaban cerradas. A mí que no me metan cuento, pero eso fue un asesinato de un grupo ecologista. Se murieron como 5 o 6 personas. Entonces uno dice, definitivamente aquí la defensa de los ecologistas anda bastante mal. Pero en fin, vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a verlo en 3 escenarios. Una pequeña radiografía de cómo estamos. La Contraloría General de la República, cada 2 años, hace un inventario y un índice de cómo están y califica las diferentes instituciones. Yo tomé estas como las representativas, para mí las más representativas de la parte ambiental. FONAFIJO, que se encarga de dar protección y da un incentivo forestal, pago de servicios ambientales se llama, por protección de bosques, está ubicada en el lugar 19. En el lugar 94, MINAE, CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional de la Gestión de la Biodiversidad, en el lugar 138. La Oficina Nacional Forestal 137, 138 la Oficina Nacional Forestal. INCOPESCA, los incompetentes de INCOPESCA, estaban en 142. CETENA en 144 y el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en 157. O sea, de las 157 instituciones evaluadas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que tiene que ver con todas nuestras áreas silvestres protegidas, conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, ahí están clasificadas todas las áreas silvestres protegidas, parques nacionales. Parques nacionales tienen una ley especial, pero digamos está contemplada dentro de las categorías de manejo de nuestra biodiversidad, los parques nacionales, reservas absolutas, humedales y demás, en el artículo, si no me equivoco, es 36 de la Ley Orgánica del Ambiente. Pero vean ustedes, está ocupando el lugar 157, el último de los lugares de esto. Entonces, que si estamos bien, que si estamos mal, allá ustedes juzgarán, ¿verdad? ¿Qué significa lo anterior? Bueno, que estamos ante una gran presión de la biodiversidad, definitivamente, ¿verdad? Y ustedes lo comprobaron. Por ejemplo, el caso de la represa, ahí bajando hacia Atenas. O sea, eso era un mar de basura, la laguna que tienen en la represa. Y de pronto la laguna, la basura o los residuos sólidos son recogidos y llevados a darle su tratamiento. No creo, honestamente no creo. Para mí abrieron la compuerta y eso es parte de la contaminación del Río Grande de Tárcoles, que se unen con uno de los casos que también expusieron. Mala gestión en la biodiversidad, por supuesto, para que SINAC quedara en el último lugar.
hay una mala gestión. Muchos de los dineros se van en pagar empleados, en pagar alquileres, en viajes al exterior. No se contratan nuevos guardaparques. A los guardaparques no se les da asesoría si son denunciados y tienen que pagar su propia defensa. Entonces, para que ustedes se imaginen y se tomen una idea. Hay un uso irracional de los recursos humanos y financieros, ¿verdad? Hay un caos ambiental, lamentablemente. Hay muchos cortocircuitos dentro de nuestro sistema. Hay una duplicidad de funciones, lo vimos desde la segunda clase, cuando hablábamos, creo que era sobre derecho constitucional una visión sobre el derecho ambiental costarricense, de cómo hay diferentes instituciones que se encargan de los mismos aspectos, ¿verdad? Y entonces chocan y hay un desperdicio de recursos, negligencia y nada de coordinación interinstitucional. Eso es lo que significa precisamente eso que estamos viendo. Los magistrados sobre la expansión piñera, ya lo vimos también en uno de los trabajos que nos expusieron muy bien uno de los subgrupos, que se infringe donde la municipalidad de Pocosí impone una moratoria. El caso que expusieron fue en la zona norte, pero esto se refiere a la municipalidad de Pocosí, donde la municipalidad impone una moratoria para evitar el crecimiento o la expansión piñera, y los piñeros, los de la Cámara de la Piña, los llevan a Sala Constitucional y dicen eso que está en rojo los magistrados, que con esa moratoria se infringe directa y palmariamente el principio constitucional de la reserva de ley en materia de restricción de derechos fundamentales y por ende quebranta la libertad de empresa y comercio. O sea, ¿dónde quedó la protección del recurso hídrico? Allá ustedes, imagínense a dónde. Vean ustedes, este caso, 2017, denuncian destrucción de esferas, o sea, pérdida de nuestros valores culturales e históricos, ¿verdad? Arqueológicos, porque hay una destrucción. ¿Quién hace la destrucción? La actividad piñera, que se mete un humedal, al humedal Terra Basierpe. Entonces, a mí me parece que esto es sumamente delicado. Eso es uno de los casos que logramos ganar el año pasado, a finales del 2019. Dimos una batalla y logramos ganar ante un recurso administrativo. Se ganó en la justicia administrativa ambiental, no hubo que llevarlo a Sala Constitucional, pero si era el caso, hubiéramos tenido que hacerlo de esa manera. Logramos demostrar de que había una destrucción, se iba a dar una gran destrucción de humedales que iban a tener impacto en este Terra Basierpe, que es un humedal de rango internacional, que incluso tiene relevancia a nivel centroamericano. Bueno, pues logramos detener el proyecto de esto, que era la industria del monte. Quienes no se han comido unos melocotones del monte o piña del monte, bueno, pues sepan de que en Costa Rica generan problemas ambientales, no, porque ese no era su único proyecto. Entonces, el escenario 1, ¿qué tenemos? Un mal trabajo institucional en defensa del ambiente, y las instituciones y los magistrados actúan muchas veces en defensa de fuentes de trabajo, nada más, para que lo observen detenidamente. Escenario 2, participación de estudios de impacto ambiental. En el 2018, en este voto del 2008, se hablaba de que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento principalmente participativo. ¡Genial! Eso es lo que habíamos visto y es lo que se venía analizando, y hasta cuando hablamos de política y legislación ambiental, hablamos un poquito de esta posición, ¿verdad?, de protección que hemos tenido las personas para que se nos escuche. Y yo digo que este voto es sumamente interesante. En el caso Sardinal también, de un acuífero, que lo comentaron en algunos de los trabajos, una protección que se dio, ¿verdad?, con base en el artículo 9 de la Constitución Política. Y les grito, artículo 9, ténganlo muy presente. Normalmente siempre nos referimos al artículo 50 constitucional, o al 89 y al 21, ¿verdad? Esa tripleta de artículos. 21, 50 y 89, esos son los que normalmente están vinculados a la materia ambiental. 21, derecho a la vida, derecho a la calidad de vida, tiene que ver mucho con el agua, porque si no tomamos agua pura nos morimos.
Artículo 50, harto conocido. Artículo 89, sobre la protección del paisaje, que también nunca lo deben de abandonar ustedes. En el 2009, se relata también que el artículo 9 estaba involucrado. Si ustedes revisan el artículo 9, habla de que el Estado tiene 4 poderes y señala, y es una modificación reciente que hubo, que el pueblo es el cuarto poder junto con el poder judicial, legislativo y el ejecutivo. Y que el Estado es participativo. Eso se decía en el 2009, ¿verdad? Una sentencia del 2008, 2009 y otras tantas más. Pero en el 2012, vean lo que dijeron, esta fue una acción de inconstitucionalidad que yo presenté contra torres de telefonía, y yo alegaba la violación al derecho de participación ciudadana porque se estaban otorgando las licencias sin que hubiera participación ciudadana, se les informaba posteriormente. Y dijeron, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana privilegiándola. Hasta que asusta, ¿verdad? Bueno, pues eso me dijeron a mí los magistrados, y esta frase incluso dio paso a una tesis en derecho ambiental que salió hace tal vez unos 3 años por ahí. En el 2017 fue el caso extremo, igualmente con el agua de Sardinal, donde los magistrados sí que la votaron, haciendo una de las regresiones más grandes de la historia de nuestro país, cuando dijeron de que no resulta posible extraer del texto fundamental, cuando ya habían dicho en varias ocasiones que se hablaba de que el Estado era participativo, porque así lo dice el texto, y que el pueblo es el cuarto poder. Bueno, pues aquí dijeron que no resulta extraer, o sea, que ni siquiera interpretar que existe un derecho fundamental y ni en los instrumentos humanos, por supuesto, el derecho a la participación. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar desde una perspectiva constitucional o convencional de un derecho perfecto a la participación. O sea, por Dios, ¿serán antropocéntricos o no? Ustedes háblenme. ¿Serán con una visión rígida? Ustedes háblenme. Nuestros magistrados constitucionales, en la actual conformación de la sala, lo vimos con el caso de la pesca de arrastre, que también fue muy bien expuesto la semana pasada, dijeron de que sí era permitido la pesca de arrastre porque era sostenible, cuando todo el mundo desde la ciencia y la técnica sabe que no es así. En el caso de APM Terminals, en la isla de Moín, también esto lo vimos en una de las clases anteriores, dice que ante una medida cautelar se dispuso de que en lo que vendría a significar esa medida cautelar es el atraso de una obra necesaria para el desarrollo y el bienestar del país, especialmente de la población de la zona atlántica, por medio de generación de empleos y progreso en general. O sea, se privilegió al proyecto de APM antes de cualquier otra situación de protección al ambiente marino, lamentablemente. Entonces, ese escenario 2 que pudimos observar, se privilegia sobremanera las fuentes de trabajo sobre otros puntos. Estamos ante regresiones que hacen devolvernos a las cavernas al eliminar los derechos fundamentales protegidos históricamente. La administración pública es la principal generadora de conflictos socioambientales, se señala en el informe del Estado de la Nación, y es claro que la sociedad civil activa instancias, pero no encuentra respuestas. Han oído hablar, vamos al último escenario, de Casandra. Casandra, dentro de la mitología griega, fue una mortal que pactó, era sacerdotisa de Apolo, y ella pactó. De hecho, hay una canción muy bonita de un español que se me escapa en este momento el nombre, que se llama algo así como Casandra. No sé. Dice la leyenda que Casandra, que era sacerdotisa de Apolo, pactó con él que a cambio de un encuentro carnal, se le concediera el don de la profecía. Y entonces Casandra dijo, aquí voy a salir beneficiada. Soy una humana y un Dios me va a dar a mí un poder, el poder de adivinar, ¿verdad? Pues, ¿qué le resulta? ¿Qué pasó con Casandra? Cuando Casandra le dieron el don, porque ella, el Dios se lo entregó, pensando en la buena fe de Casandra,
ella ya dijo, lo siento, Apolo, ya no le doy lo que yo le había prometido. Entonces Apolo, donde vio el rechazo al amor y la burla que habían hecho de él, la maldijo a ella, escupiéndole en la boca y le señaló, seguirás teniendo su don, pero nadie creerá jamás en sus pronósticos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que creo yo? Que muchas veces en el sector ecologista nos pasa lo mismo de Cassandra. Yo creo que nos escupieron en la lengua y decimos, pero nadie nos cree. Profe, Sí. la canción yo creo que es de, bueno, la he escuchado a ella en un grupo que se llama Sui Generis, es argentino. Se llama... de hecho ya no existe, pero no es un español. Ah, no, entonces no, yo la que la he escuchado es de Sui Generis. La canción El tuerto de los ojos ciegos, así es la que yo escuché, que habla de Cassandra. Esa debe ser otra versión, pero lo que pasa es que el español que por cierto lo fui a ver al Melico, la cantó ahí, me encantó esa canción. Pero ahí luego les pondré cómo se llama el autor y la canción es muy bonita, voy a buscar esa otra. Laura Chinchilla, expresidenta de la República, se dejó decir precisamente cuando estábamos en lo mejor de la pelea de Cruzitas, que se alertaba a los ganaderos, y hay un audio sobre esto, ustedes lo pueden encontrar ahí en internet, se alertaba a los ganaderos y empresarios que formen un frente en común para luchar contra los ambientalistas que quieren hacer de Costa Rica un museo de historia natural. Vaya vergüenza para esta señora expresidenta de la República. Pero eso lo dijo y hay un audio que anda ahí todavía vivo en internet. Si lo buscan en Google, lo van a encontrar. Y uno dice, por Dios, que un presidente de la República diga que un grupo se vaya a pelear contra ecologistas, o sea, estamos casi que a nivel de Perú, Ecuador, Colombia, México, etcétera, donde se matan a los ecologistas. Si una presidenta de la República, que la máxima autoridad se supone que representa a nuestro Estado a nivel internacional, etcétera, etcétera, anda diciendo esto, imagínense ustedes qué bajo hemos caído. A mí, por hablar en contra de la ley de gestión integral, los colegas me dijeron que yo era nazi y defensor de los intereses oscuros, porque yo estaba protegiendo que no hubiera una disminución, que para mí era una regresión, es una regresión, disminuir las áreas de protección de las nacientes de 200 metros de radio que existe en este momento de acuerdo al artículo 33, 31, 33 de la Ley de Aguas. Esta noticia del 2015 de Picofruit denuncia a trabajadores, ¿verdad? Denuncian trabajadores. En el 2015 la empresa amenaza con denunciar a los trabajadores que presenten denuncias o que avalen las presentadas. Se alega malos tratos laborales y contaminación con agroquímicos. O sea, esto sale en las noticias, ¿verdad? Y uno dice, por Dios. Eso me lo dedicaron a mí, esta chavala Carla Echandi, porque yo me opuse, no me acuerdo en este momento si era, creo que era por la destrucción de un humedal por donde iba a pasar una carretera, sí. Ya va el chancletudo, me puso en Facebook. A ver qué hará oportunismo, fijo resentido porque no le dieron una tajada. Ay, por Dios. Pues eso, hasta eso tiene que aguantar uno, ¿verdad? Que lo traten de esto. Este ASC también me lo dijo a mí, Adrián. Ya comenzaron los pseudoambientalistas, esto era defendiendo proyectos mineros. Ya comenzaron los pseudoambientalistas, APM era, perdón, de este país que a todos se oponen. Señor Zagot, usted no es nadie para andar jodiendo la vida. Mejor hágase un hueco y se entierra vivo que personas cavernícolas como usted hacen más por la vida si no se roban el aire que respiran. O sea, no dice, bueno, apague y vámonos, ¿verdad? ¿Cuánto le paga? Esto me dijeron, en el Frente Amplio para joder la vida contra APM, sucio comunista. Por Dios, yo comunista. Bueno, pues estas son de las cosas que uno tiene que aguantar. El acuerdo de Escazú, que ya hemos hablado y ustedes lo han visto y han expuesto, etcétera, sobre esto, y espero que también lo utilicen, si cabe en algún momento en sus exámenes, que hablen de esto, además de la opinión consultiva, ¿verdad? Se espera que con la entrada de vigencia de este acuerdo, ¿verdad?, vaya a modificarse
el acceso a la información para que cambie aquella terrible jurisprudencia constitucional, para que haya un derecho a la participación pública, ya más claro no se podría, porque eso es lo grueso de Escazú, y acceso a la justicia, tanto en América Latina como en el Caribe. Se requerían 11 estados, ¿verdad?, para que empezara a regir. Lamentablemente Costa Rica, a pesar de que se firmó y se nació, tuvo su etapa de gestación aquí en Costa Rica y por algo se llama Escazú, Acuerdo Escazú, lastimosamente en nuestro estado no lo hemos aprobado. El último que lo aprobó fue México, fue el estado número 11, lastimosamente no quedamos ni siquiera dentro de los 11 necesarios para que entrara a regir, pero bueno, esperemos que pronto sea ratificado, ¿verdad? Y en este momento está en la Asamblea Legislativa, se está discutiendo la pertinencia o no. Ojalá que no salgan con un domingo 7. La opinión consultiva de la que tanto hemos hablado, ¿verdad? También, aunque no se hable nada sobre yo creo que ya solo por este párrafo de la opinión consultiva, que es el 213, deberían nuestros magistrados de repensar, porque nosotros, sepan ustedes, de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana la hemos aceptado como vinculante, aunque eso se trataba de la opinión que pidió Colombia por un conflicto por San Andrés y otros islotes allá en el Atlántico, con un conflicto con Nicaragua, pues esto dijo, el actuar del Estado debe regirse por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Yo creo que con esto, que es del 2017, que empezó a regir hasta en el 2018, cuando no lo notifican, debería cambiarse el criterio de la Sala Constitucional, aunque no hayamos ratificado Escazú, ¿verdad? Pero bueno, estamos por ver qué pasa. Yo espero que ustedes construyan este párrafo, quedaría muy bien en alguno de los amparos, para que ustedes construyan ese derecho ambiental que tanto le hace falta. Entonces, el escenario 3 y último, las actividades ambientales. Los activistas ambientales pasamos por persecución, y ya les he dicho que hasta muerte, desde la institucionalidad, Laura Chinchilla. A su vez, esta situación es asumida por parte de la misma sociedad civil, que, por ejemplo, a los empleados de las piñeras. Esas empresas privadas criminalizan las acciones de los activistas. Vean ustedes en el caso Cruzitas, estamos hablando de hace 10 años, acabamos de terminar las audiencias extenuantes y después de las audiencias, dos profesores de la Universidad de Costa Rica, Jorge Lobo, que era mi representado en el caso Cruzitas, el doctor Jorge Lobo, biólogo, fue denunciado, yo no sé cómo yo me salvé, fue denunciado por hablar mal de Industrias Infinito, y lo mismo que el doctor Nicolás Boglan, que es doctor en Derecho, no es abogado, él es francés, pero da clases en San José. Él también fue denunciado. Por dicha, ambos salieron libres y se dijo de que habían actuado informando a la comunidad de las cosas que costaban dentro de los expedientes administrativos. Entonces, aunque las empresas privadas quisieran criminalizar las acciones de los activistas, por lo menos en esos dos casos hemos logrado que no lo hayan podido obtener sus pretensiones. La misma Sala Constitucional, como vimos, desconstitucionaliza el derecho de información y participación. Lamentablemente así ha sido. Espero que eso cambie pronto. Conclusiones. La biodiversidad sigue a la deriva, acuérdense de las estadísticas. Somos un país verde porque tenemos muchas áreas silvestres protegidas, ¿cierto? Pero casi que las áreas silvestres protegidas son en realidad ya como encierros de la biodiversidad, porque se hace mucho desastre, ¿verdad? Incluso se invaden áreas silvestres protegidas, se talan árboles y demás. Estamos ante amenazas diarias, es cierto. Las muertes siguen sin resolverse, como el caso del indígena Sergio, y como el caso también de Jairo,
no se sabe quién lo mató, aunque se dice que fue el narco y que fue X persona, pero para mí hubo alguien más arriba que dio la orden. Y ni hablar de los muchachos que mataron hace 15 años en la fiesta y que murieron quemados. No existen medidas oportunas, deberían de existir una presunción legal a favor de ambientalistas amenazados, como existe en familia, laboral, otras áreas. Espero que con el acuerdo de Escazú esto se logre. Y debería existir al menos una jurisdicción ambiental. No estoy de acuerdo con la jurisdicción creada con la modificación que hubo del Código Agrario, porque está muy limitada. De hecho, hay una profesora, ¿verdad?, que ella agrarista, que defiende mucho esto, pero en el tanto que las conductas de entrada se dice que, o más bien se dice que uno no puede reclamar contra conductas contra el Estado que violenten el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y eso lo deja la jurisdicción contenciosa administrativa, limita muchísimo el derecho agrario para intervenir en causas. Entonces, la modificación es interesante, pero lastimosamente no se creó una jurisdicción ambiental que era lo oportuno. Y aquí termino con esta presentación, cumpliendo con las dos presentaciones que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Repito, los borradores de amparo, espero que ya estén prácticamente listos. Algunos los han enviado, efectivamente, pero todavía tienen chance hasta medianoche. Ahora, cortando yo con ustedes, subo el examen del curso. Repito, son 2 casos a responderse en subgrupos. Y de esos subgrupos, espero que sean exámenes tipo investigación, eso es lo que pretendo, donde tengan que estudiar las respuestas, no se consulten, no se cambien información, para que no haya problemas con nadie, y además para que aprendan, por supuesto, que investiguen. Y estaríamos entonces con el examen que me lo tendrían que entregar a ustedes de hoy en 8 a las 5 de la tarde, bueno, digamos a las 7 de la noche, de hoy en 8, tendrían que entregarme el examen. Repito, entrega el examen en la plataforma de mediación para de hoy en 8 a las 7 de la noche. Cualquier duda, como siempre, ¿verdad? Ustedes saben que sí puedo contestarles, como les he contestado a la mayoría, inmediatamente les estoy contestando y quedaríamos en eso. Voy a calificarles los trabajos, que estoy terminando de leerlos, me faltan 2 todavía en el transcurso de lo que queda de esta semana. ¿Alguna cosa? Pareciera que no hay preguntas en el chat, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8, gente. Muchas gracias, profesor. De hoy en 8, o sea, aparte de entregar el examen, hay clase. No me acuerdo qué decía el programa, yo creo que no había clase. ¿O sí? ¿Alguien lo tendrá Solo ahí en decía mano? la entrega del examen. Entrega el examen, nada más. Sí, voy a revisar un toque mejor. Le agradezco, Denise. Sí, no, profe, no. Nada más dice que entregar al profesor el examen vía correo, subir a mediación virtual, amparo con sello recibido y ya. Y después ya para el 2 de diciembre dice entrega de promedios. Ok, bueno, estamos prácticamente que terminando. Voy a revisar los borradores. Hay gente que sí tiene que presentar recursos ante sala constitucional. Otros, en buena hora, se resolvieron sus causas
en sede administrativa. Entonces, lo considero que fue un logro, ¿verdad? Y espero que ustedes lo vean también como un logro, algo que deja la Universidad de Costa Rica a sus comunidades, ¿verdad? Y lastimosamente en el caso de la represa de Atenas, nos jugaron sucio, abrieron la compuerta y violentaron incluso lo que había ordenado esta sala constitucional, porque no creo que se hayan llevado los residuos sólidos a darles ningún tratamiento. Pero bueno, no siempre se gana, y estamos ya casi finalizando el curso. Voy a revisar los borradores de los amparos, los trabajos, y ya casi les subo el examen. Hasta luego entonces, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. profesor. Gracias. Muchas gracias a usted, profe. Chao, hasta luego.